dónde iniciamos? ¿Por la cabeza o por la panza? ¿Ustedes qué creen? Dice un 8, muy bien, es como un 8. ¿Por la panza o la cabeza? Dice Aarón por la cabeza, Jimena, Oscar por la panza. Muy bien, vamos a comenzar por la panza, muchachos. De preferencia que quede del lado izquierdo de nuestro trazo de la mitad, aquí pegadito. Y ligeramente, muchachos, ligeramente denle un poquito más de espacio arriba que abajo. Aquí abajito, tantito menos espacio, ¿sí? Que sea más pequeño y el de arriba que sea más grande, ¿ok? Pero cualquier cosita, es decir, en camino un poquito más cargado hacia abajo. Muy bien. Colocamos un círculo perfecto. Un círculo perfecto. Muy bien, del lado izquierdo, repito para los que van llegando, intenten llegar temprano, muchachos, para que no se pierdan los primeros minutos de la clase. Normalmente la clase la empezamos a las 5, dejamos aproximadamente unos 5 minutos para que vean los avisos, que normalmente siempre se basan en los materiales para la próxima clase o para que se preparen en sus materiales. Algunos entran y tienen problemas de audio, de video, y en esos 5 minutos están intentando quitar, poner, arreglar y ajustar sus conexiones o su material, y 5 minutos después normalmente es cuando siempre comenzamos. Sí, es un pequeño espacio de tiempo para poder hacer que todos se reúnan y que la gran mayoría ya esté en la clase. Pero una vez iniciando, hay algunos que de repente me preguntan, maestro, ¿se puede regresar a explicar cómo iniciamos? No me puedo regresar, ¿de acuerdo? Todos vamos a dibujar en una sola hoja acostada. Empezamos por el círculo principal de la panza de Totoro. Y aquí me van a dar oportunidad porque yo lo voy a hacer un poquitito más chiquito. Como mi hoja es digital, voy a tener que hacerlo, no tanto, un poquito más chiquito. Así que ignoren el tamaño de mi hoja, ya por eso dijimos nuestra hoja total. Aproximadamente va a estar... Vamos a hacer toda la escena, muchachos. Vamos a hacer toda la escena. El tamaño de mi hoja más o menos está como por aquí, ¿sí? Aproximadamente. Lo voy a hacer un poquitito más chiquito nada más, pero ustedes en toda la hoja, por favor. Comenzamos con la panza de Totoro, y de lo principal, muchachos, como realizar el dibujo de una cara normal. Vamos a realizar la mitad de todo el cuerpo desde la cabeza y termina aquí en la punta en la base del círculo, perdón, en la base del círculo. Con esto definimos el centro del cuerpo para poder dibujar ojo izquierdo, ojo derecho. Arribita del círculo de la panza, por favor. Vámonos todos aquí arribita de la panza. Y vamos a utilizar un óvalo, muchachos. Un óvalo ligeramente dentro. La mayoría va a estar por fuera. Ligeramente dentro del círculo de la panza. Como un 8, una pera. Este ovalito horizontal para la cabeza, ligeramente trazado. No presionen tan fuerte. Vamos a ir combinando tanto el boceto como el delineado y un poquito de sombra. Lo que vamos a intentar hacer, no sé cuántos de ustedes levantan la mano quienes han visto los bocetos de alguna película, los bocetos de alguna serie, los bocetos de algunos personajes antes de la película o cuando los están diseñando. El concept art, donde diseñan los personajes desde el boceto, y como muchos consideramos, el boceto es el alma de todo el dibujo, de cualquier proyecto. A mí en lo personal me gusta muchísimo cómo se ven los trazos de los bocetos de todos los personajes, entonces es lo más importante. El storyboard todavía es algo más sencillo, fíjate, Kenneth. Todavía es algo más sencillo, no, los bocetos del diseño de los personajes. El storyboard es todavía más sencillo, mucho más rayado y así, sin tanta forma. Unimos, por favor, la cabeza hacia el cuerpo con esta pequeña línea hacia los lados, izquierda. Primero hacia la panza, ahorita le ponemos el bracito. Primero hacia la panza. Izquierdo y derecho. Primero hacia la pancita. Ahorita le agregamos los bracitos con un borde o una figura aparte. Muy bien. Ahora, línea de los ojos ligeramente, de todo el ovalito de la cabeza, ligeramente arribita.
ligeramente arribita de la mitad, con una poca de curva, un poquito de curva hacia arriba. Ligeramente como Totoro, así la pancilla como que empuja la barbilla, ¿no? Como que empuja la barbilla y todo el tiempo está con la carilla arriba. No puede agachar la cabeza porque le estorba la panza del pecho. Entonces, por eso casi siempre lo vemos con una curvita hacia arriba. Dice, ¿qué es lo que se hace primero, el storyboard o el concept art? El concept art es lo primerito que se hace, Viviana. El concept art es el diseño de los personajes. El storyboard es cuando ya está en un diseño previo y empiezas a hacer las escenas. Muy bien, ahora fíjate muy bien, ¿en cuántas partes, muchachos? ¿En cuántas partes se divide la línea de los ojos para poder dibujar los ojos? Y esto aplica para cualquier tipo de personaje en estilo japonés, en estilo anime, manga o alguna o muchas de las caricaturas. Exactamente, dice Viviana, perdón, Jimena, en 3 partes, exacto. Del borde, por favor, aquí señalo los bordes. Dividimos en 3 partes iguales. Lo voy a marcar con rojo para que no se me pierdan en la explicación. Ustedes lo hacen con su lapicito normal. 3 partes iguales. Dividimos en 3 partes iguales. No sé cuántos de ustedes hagan anotaciones aparte o ahí en el dibujo mientras voy. Muy bien, Jorge. Mientras vamos explicando, hay muchos que hacen apuntes. ¿Cuántos de ustedes aprenden, por ejemplo, viendo? ¿Cuántos de ustedes aprenden escribiendo? De que es que todo lo que escucho lo tengo que anotar. Y otros, ¿cuántos de ustedes aprenden haciendo? A lo mejor todo se te va quedando en la cabeza, pero tienes que hacerlo para poder aprender. Otros tienen que escribirlo porque todo se les olvida y tienen que escribirlo para que después lo puedan consultar. Y otros lo tienen que ver únicamente, con simplemente verlo, lo pueden aprender. Y se lo graban muy bien en su memoria. Vamos a dibujar los ojitos, por favor. Los ojitos se colocan como en muchos de los personajes. ¿Se acuerdan cuando vimos a Pikachu, por ejemplo? Que también es un estilo anime japonés. División de 3 partes en los ojos. Y colocamos ojo a la izquierda en un circulito casi perfecto. Un circulito casi perfecto. No es totalmente pegadito a la línea, no es totalmente pegadito a la línea, porque aquí, fíjate, en este personaje casi no se ven, pero no sé si se acuerdan que Totoro tiene unas lineecitas aquí, a la izquierda y a la derecha, el lagrimal y el rabillo del ojo. Se parece a este. Ah, caray, hay una tormenta muy fuerte, no sé en dónde. Levante la mano en dónde está lloviendo, allá por su casa. Ya me mandaron 3 mensajes que por su casa está lloviendo muchísimo. Pues espero que les vaya bien porque en la Ciudad de México. Órale. Vamos a iniciar con los lagrimales, por favor. Dice, hay una tormenta de dioses. Sí está muy intensa, entonces. Hacemos nuestro circulito. Y ahora nos acercamos aquí a la parte de los ojitos. Nos acercamos aquí a la parte de los ojitos y dibujamos aquí la pupila, por favor. Pero antes de dibujar la pupila con el borrador, limpiamos, por favor. Limpiamos lo que hay dentro de los circulitos en los ojos. Muy bien. Ahora dibujamos la pupila. La pupila la mandamos un poquito hacia el centro de los ojos, hacia la nariz, vaya. Que no vaya justo al centro. Circulito para la pupila, circulito pequeño para el brillo. Aquí ya empezamos a delinear. Les decía desde el inicio que vamos a hacer una combinación, Vamos a hacer una combinación entre el boceto y el delineado simultáneamente. Así que boceto y delineado se van combinando. El boceto es la parte clarita del dibujo y el delineado ya presionamos un poquito más fuerte para la definición de nuestro dibujo. Muy bien, ahora, una vez que ya tenemos esto, observa por favor que exactamente justo en la línea de los ojos,
justo en la línea de los ojos está la naricita. Tiene una formita ligeramente triangular. ¿En qué animales, muchachos, está basado Totoro? ¿En qué animales está inspirado? Marcamos la linecita, las arruguitas de arriba. En un conejo, en un oso, en un panda, ¿verdad? En un búho, un conejo búho, muy bien. En un gato, muy bien. Un koala. Es una combinación, ¿no? Es un híbrido. Es un personaje híbrido. Muy bien. Ahora, en la parte de abajo, observa hasta dónde está colocada la boca. Con el borrador, por favor, vamos a limpiar un poquito esta línea del boceto. Solamente esta línea. Solo esta línea para que nos dé, no se nos confunda demasiado. Y observa, por favor, cuántos ojitos de distancia para que no nos quede, porque si colocamos la boca muy arriba, tiene una expresión. Si colocamos la boca muy abajo, tiene una expresión más similar a la que vemos aquí en el dibujo. ¿Sí? Hacia arriba es como una expresión de no sé, y hacia abajo es una expresión más de tristeza, ¿no? Varía el gesto, el efecto del rostro cuando movemos la boca. ¿Cuántos ojos de distancia hay hacia la boca? Observa, por favor, todos aquí a la derecha. Estoy tomando aquí la medida de alto del ojito, y si duplico hacia abajo sería un ojito. Mira, debajo de un ojo, un ojito de abajo de distancia y un poquito más. Así es, Jimena, un poquito más de un ojo de distancia hacia abajo. Lo voy a marcar con azul para que no se me pierdan en la explicación. Observa, tomo el ojito de la derecha, que fue el que me di, y si lo duplico hacia abajo, aproximadamente ya como por aquí, ¿no? Un ojito de distancia. Y abajito de ese ojo de distancia es aproximadamente donde quedaría colocada la boquita. Aproximadamente a un ojito de distancia hacia abajo. ¿De acuerdo? Debajo de un ojo de distancia. Cualquier variación ya sería mínima. Cualquier variación ya sería mínima. ¿De acuerdo? Dice, ¿qué pasa si los alumnos en su casa se quedan... En su casa se les va el internet? Pues si se les va el internet, pues qué triste. Porque pues, en muchos lugares no nos está pasando. Esperemos que no. Esperemos que no se vaya el internet, muchachos. Récenle al dios del dibujo, al santo niño del dibujo, para que no se nos vaya la luz. Ahora, vamos a colocar, por favor, las orejitas. En la parte de las orejas, observa que está justo arriba de los ojos. Al ángel de la guarda, dice Rebeca. Al ángel de la guarda, muchachos, díganle que se ponga ahí arribita para que atraiga la señal y no se les vaya el wifi. Muy bien, ahora, justo arriba de los ojitos colocamos una pequeña línea guía. Esta de aquí del centro ya la voy a borrar, ahí, la del centro arriba. Esta ya me ayudó, ya no la necesito. Línea guía únicamente. Primero para posicionar, ¿de acuerdo? Primero para posicionar. ¿Qué figura o qué forma tienen las orejas? ¿A qué se le parece? ¿A qué se le parece? Un bolillo, un pino. Fíjate que este tiene las orejitas más ovaladas. El que hicimos en la mañana tenía las orejitas un poquito más triangulares, como una zanahoria, muy bien. Ligeramente triangular, muchachos, no es tan ovalado. Aquí se les pasó la mano de ovalado. El diseño original es más triangular, como un triangóvalo, como un triangóvalo. Como Pikachu, ándale, más o menos, como una hoja de un árbol. Tiene la formita de pino, como un pino. Dibujamos orejita izquierda, orejita derecha. Como un pino. Levanta la mano a quien todavía le sale la línea peluda cuando haces un trazo y todavía así la línea peluda. Es decir, cuando en lugar de hacer esto,
de hacer una línea limpia, ¿a quienes les sale la línea así? Sale en esta línea. ¿De qué hacen esto? Perfecto. Normalmente les digo que no lo hagan, pero aquí sí lo podemos hacer. Para el contorno del personaje, aquí sí lo podemos hacer un poquito. Como se trata de un delineado con textura en pelo, podemos hacer un poquito de textura peludita. Hacia la izquierda. Hasta aquí nada más, muchachos. Hasta aquí nada más. No se vayan hasta abajo todavía porque falta agregarle los bracitos. Así. Un poquito de línea peludita. Muy bien. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Un poquito de la línea peludita. Hasta aquí nada más. Para todos los que van iniciando, la palabra Elvis significa ya terminé y la palabra Jackson significa aún no termino, para que lo puedan escribir ahí en el chat y me puedan indicar cuando van terminando parte del proceso del dibujo. Le voy a hacer tantitito los ojitos más grandes porque siento que me quedaron un poquito pequeños. La posición está correcta, solamente los ojitos ligeramente más grandecitos. Muy bien, muchas gracias. Aquí nos esperamos un momentito para que nos alcancen los demás. Perfecto. Ahora, como ya tenemos aquí la parte del rostro ya casi terminado, vamos a colocarle los bigotitos. Originalmente, muchachos, ese todavía se ve más sencillo, pero originalmente el diseño del personaje Totoro tiene 3 piquitos primero. Tiene 3 piquitos antes de hacer los bigotitos. Aquí no se alcanza a ver mucho, pero tiene 3 piquitos y después salen las líneas de los bigotitos. Salen las líneas de los bigotitos. 3 lineecitas en los bigotes. Y del lado derecho también. 3 piquitos primero. El diseño original tiene 3 piquitos. Y después nacen los bigotes. ¿De acuerdo? También le vamos a agregar las sombras, pero eso va a ser hasta el final. ¿Cómo se llama el de arriba, muchachos? Este de acá, el que está en la cabeza de Totoro. No tiene nombre, ¿verdad? Vamos a dibujar parte de la panza primero. Primero vamos a dibujar parte de la panza. En el círculo principal que dibujamos al inicio, muchachos, se asemeja mucho al diseño o el área circular de la pancita. Primero esto de aquí. Primero definimos esta partecita en la panza, el cambio de color, y se va hasta la línea del círculo. Se va hasta la línea del círculo. Aquí todavía es un boceto, un bocetito todavía. Aquí la parte de la cadera, de las sentaderas, tiene este ligero arco. Y completamos aquí este circulito de la panza. Está bien gordito, ¿verdad? Dan ganas de abrazarlo. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que ya tenemos esta parte, vamos a agregar los bracitos. Ahora sí le damos un pequeño volumen a la izquierda, muy pegadito. Solamente hay que asegurarnos de que el bracito llegue a este espacio, que no tenga tanta anchura tampoco. Esta partecita de aquí casi llega como a un cuartito en la parte de abajo de todo el círculo, un cuartito abajo. Colocamos el otro bracito derecho. No importa cuántas líneas hagas, muchachos, en el boceto, mientras lo hagas clarito, mientras hagas el trazo clarito. ¿De acuerdo? No importa cuántas líneas hagan. Recuerden que estamos mezclando boceto con el delineado. Muy bien.
Y una vez que ya tenemos esto, vamos a iniciar, por favor, con la textura en los brazos. Delineamos aquí ya. Delineamos ya en los bracitos. Presionamos más fuerte, hacemos la línea peludita. Ah, me faltan las garritas. Vámonos con las garritas, por favor. Antes de hacer cualquier otra cosa, aquí solamente se alcanzan a mostrar 2 garritas en este bracito. 1 y 2. Muy bien, ahorita hacemos los demás. Recuerden que lo estamos haciendo en toda la hoja. En toda la hoja, y vamos a generar varios personajes. Este es el primero. Generamos nuestra textura peludita en los bracitos. Traten de no llegar hasta abajo, por favor. De hecho, aquí con el borrador, muchachos, podemos limpiar un poquito esta parte de la derecha para dejarle espacio. Aquí en, muchachos, ¿cómo se llama la niña que está aquí abajito pegadita a Totoro? Bueno, las dos que se ven ahí. Una es Mei, la del sombrerito, y Satsuki, la mayor. ¿De acuerdo? Mei y Satsuki. Dejen espacio suficiente para esta parte y dibujar ahorita a Mei. ¿De acuerdo? Ahora, antes de diseñar la pancita, antes de dibujar la pancita, vamos a colocar, por favor, las piernas y las patitas. Ya tenemos la división de la mitad del cuerpo. Para hacer un óvalo hacia la izquierda, un óvalo hacia la izquierda y otro óvalo cortito abajo. Este ovalito va a estar un poquito por debajo del cuerpo y con el borrador vamos a limpiar este espacio. Con el borrador limpiamos este espacio para que se quede por el frente. ¿De acuerdo? Piernita y piecito. Exactamente lo mismo del otro lado, por favor. Pierna en un óvalo grandecito y el piecito en un óvalo más pequeño. Y limpiamos, por favor. ¿Se entiende hasta aquí, muchachos? Fíjense, más que el diseño de los personajes, por favor, hay que poner atención que más que el diseño de los personajes es la expresión y el ambiente de los personajes. Vamos a intentar agregar también un poco del fondo, un poco de la parte del fondo. Quiero que lo hagan en toda la hoja precisamente para poder ambientar un poquito, con un poquito de los arbustos, las nubes, el cielo, un poquito el lago, el tronquito, pero algo muy sencillo, ¿sí? Porque más que el diseño de los personajes, va de la mano mucho el ambiente en el que están los personajes para poder generar una emoción completita. ¿De acuerdo? Así que vamos a colocar un poquito también la parte del ambiente en el fondo. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Recuerda no marcar muy fuerte cuando estamos trabajando el boceto. Y al momento de delinear, colocamos mayor marcado. Colocamos, antes de hacer lo demás, vamos a colocar, por favor, aquí la parte de la colita que está por debajo del tronco. Un ovalito y marcamos un poquito la línea del tronquito. Vamos a trazar, por favor, aquí ahorita le seguimos con ahorita le seguimos con el tronquito. Nada más marca, por favor, un poco la línea sobre la que está sentadito Totoro, para que ahorita vayamos a colocar los demás personajes sobre esa línea. Muy bien, aquí la colita, un ovalito por detrás del tronquito. Y vamos a colocar, por favor, lo único que nos falta en boceto es colocar las figuras del pecho. ¿A qué se le parecen las figuritas en el pecho? Estos ligeros triangulitos en forma de boomerang. Muy bien, Demian. En forma de boomerang. 3 arriba y 4 abajo. Aquí sí pueden hacer la línea peludita, Pueden hacer la línea peludita sin problema.
Mientras se trate de personaje que tengan textura de pelo, aunque sea muy sencillo, sí pueden hacer la línea peludita desde el boceto. Como montañitas, muy bien, como boomerang, como platanitos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta este punto, muchachos? ¿Vamos bien? Es muy similar a muchos de los personajes en este estilo. Pero repito, más que el diseño de los personajes es todo en conjunto, el ambiente, y también que tiene un diseño muy clásico japonés. Es un diseño clásico japonés. Sencillos, con mucha claridad y bastante minimalistas para poder expresar. No tienen tantos adornos estos dibujos como muchos otros del estilo anime que tienen como 40,000 brillos en los ojos y los ojos así súper gigantes, casi es más ojo que cara. En eso no. Ese es un diseño clásico. Digamos que es como quienes marcaron el deber ser del diseño en el estilo japonés. Es parte de lo esencial. Vamos a delinear, por favor, todo el contornito. Aquí ya presionamos un poquito más fuerte. Vamos a dibujar el delineado en los bracitos, aquí entre la división entre la pancita y el bracito, encima del pecho, con un poquito de textura peludita. Marca un poquito más fuertecito el lápiz y señala la división del bracito. Y solamente estamos siguiendo nuestras líneas, pero ya con la textura peludita. Las piernas también. Antes de dibujar las piernas, muchachos, antes de remarcar las piernas, tenemos que hacer las uñas, las garritas. Tienen una forma de gota. Tienen una forma de gota. Colocamos las gotitas, pero no tienen pico. Si te fijas, la esquinita o la punta de la gotita es redondeada, redondeadita. Colocamos el piecito. ¿Cómo se le llama, muchachos? ¿Cómo se le llama para los que tienen, a lo mejor tienen perrito o gatito y han ido al veterinario y le han preguntado cómo se llaman esos circulitos, estos ovalitos en la patita? Las almohadillas, el cojinete. Almohadillas o cojinete. Ese circulito, las gomitas, dice Aaron. Las almohadillas o el cojinete, muchos así se le llaman a la partecita del piecito en los perros, gatitos. Delineamos ambos piecitos. Primero desde las uñitas, desde las garras, en forma de gotita, y la línea ligeramente peludilla. Y los cojinetes o las almohadillas. Al final, muchachos, si te gusta mucho el dibujo, lo puedes delinear con algún estilógrafo. Ese sí lo puedes delinear con estilógrafo o pintarlo, porque vamos a hacer el boceto lo más completo posible. Hacemos un bocetito muy completo para que tú puedas hacer con él lo que quieras. Delinear, pintar o lo que quieras que hagas con esto. Es correcto, dice Viviana, es ovalado porque es un personaje muy noble, es un personaje bastante noble. Por eso sus formas todas ovaladitas, circulares y con muchas curvas. Si fijas, casi no tiene piquitos. Casi no tiene piquitos. Estoy delineando las figuritas en el pecho. Y ahora, una vez que ya tenemos esto, por favor, antes de pasar a cualquier otra cosa, vamos a marcar un poco la sombra del personaje. No quiero que lo dejemos un poco plano. Me falta la colita nada más.
No quiero que lo dejemos plano para que nuestro boceto esté lo más completo posible y podamos entender el proceso de cómo los artistas, si no es de este estilo o de cualquier otro estilo, tienen que hacer el boceto en el concepto de personaje. Entre más completo, mejor y más entendible. Así que desde la carita, por favor, vámonos por partes. Empezamos desde la orejita izquierda. Alrededor del ojito, incluso también la sombrita tiene un poquito de textura de pelo. Voy a terminar primero hasta esta parte. Y la sombrita, muchachos, la podemos hacer en un solo sentido, muy parejita, ligeramente rellenando, pero con un trazo clarito. No debemos agregar una sombra muy oscura para que no interfiera con nuestros trazos. Seguimos con la linecita. Si ven la texturita, ¿verdad? Fíjate, aquí me quedó una marquita dentro del boomerang, pero no pasa nada. Ligeramente la línea temblorosa para que se pueda definir como una textura de pelo. Todo esto lo rellenamos muy clarito. Muy clarito, por favor. En la rodilla también tiene un poco de sombra. Y en el piecito de igual manera. Todo esto, aunque se pase por la almohadilla o el cojinete, no importa, de todas maneras se alcanza a ver el trazo del ovalito. Rodillita derecha. Y sombreamos un poquito. Ese tipo de sombreado en una sola línea te ayuda muchísimo a tu práctica. Para los que todavía batallan un poquito en hacer trazos rectos, este tipo de práctica de sombras con una sola línea nos ayuda muchísimo a practicar, a ejercitar nuestros trazos. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Me faltan los del pecho. Eso sí lo tengo que sombrear para que se diferencie por lo claro del pecho. Ahorita le agregamos lo demás. Vámonos con lo principal. Dice, los personajes buenos tienen líneas curvas y los malos líneas rectas. Es correcto, Vivian. Si un personaje es muy noble o es muy bueno en la historia de la película o del cuento o de la historia que quieras hacer. Me falta la otra orejita. El mini Totoro lo voy a hacer, no lo voy a hacer ahorita, El mini Totoro lo vamos a dejar hasta el final y solo si tú lo quieres hacer. Me interesa más dibujar a Mei y a Satsuki. ¿De acuerdo? Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Una vez teniendo esto, tú decides si borras un poquito el boceto o así lo dejas. Normalmente a mí me gusta mucho dejar el bocetito porque, repito, es para mí lo más importante del trazo, saber cómo se hizo, saber el proceso. Elvis, cuando termines hasta aquí. Ahorita ponemos la sombra en el tronco y en todo lo demás. Cuando dibujemos primero los tres personajes principales, que es Totoro, Mei y Satsuki, ya dibujamos todo lo demás, pero primero los tres personajes principales. Lo de la flor, el conejito de arriba y los demás detalles, eso hasta el final, ¿de acuerdo? O si tú tienes tiempo y lo quieres hacer de una vez, lo puedes hacer en este momento. Mientras esperamos para que termine más, por favor. Está bien padre el personaje, ¿verdad? ¿A quién se le parece, muchachos? Hay otros personajes que se parecen mucho en estilo, ¿no? Se parecen mucho a Baymax, muy bien, a Baymax. Ahorita que estábamos haciendo el boceto, ¿no? Tenía más o menos una idea de Pardo, algún Pokémon, muy bien. Kung Fu Panda, es correcto. Snorlax.
Winnie Pooh. Sí, Winnie Pooh. Pikachu, muy bien. Perfecto, muchachos. Vamos a comenzar ahora, por favor, con May. Y empezamos desde el sombrero. Vámonos al bracito del lado derecho, por favor. Todos vámonos al bracito del lado derecho. Ya tenemos aproximadamente, mira, aquí lo voy a mandar un poquito para la derecha para que se vean más estos dos personajes. Aquí tengo un poquito la línea de cómo pasa el tronquito hacia la derecha de Totoro. Vamos a hacer, por favor, un trazo súper clarito. No lo marquen mucho. El del tronco, para saber dónde van a estar sentaditos estos personajes, para que podamos ver la base, ¿no? Dónde van a quedar los piecitos, dónde van a quedar las rodillas. Muy clarito. ¿De acuerdo? Recuerden que en toda la hoja que trazamos, a la mitad del lado izquierdo está Totoro y a la mitad del lado derecho vamos a colocar a los demás personajes y un poquito de ambiente. Muy bien, vámonos por favor con May. Observa aproximadamente el tamaño del personaje de May. El sombrero, observa, muchachos, que fíjate, el círculo, el tamaño del círculo del piecito, lo voy a marcar con rojo para que encontremos un poquito la explicación más sencilla. El tamaño del pie, ese tamañito del pie, es aproximadamente el mismo tamaño que tiene la copa del sombrero. Aproximadamente el mismo tamaño que tiene la copita del sombrero. ¿De acuerdo? En una relación, para que no nos salga ni más grande ni más pequeño, es aproximadamente un tamaño similar. Así que empezamos desde el sombrero, ovalito para el sombrero. Fíjate, cuando empiezan a crear personajes y varios personajes de una misma historia, en eso te puedes basar de que, oye, qué tan grande o qué tan pequeño es, y de un personaje sacas todas las medidas de lo demás. De que, oye, pues qué tamaño tiene el sombrero May. Ah, bueno, más o menos es un piecito de Totoro. Y de ahí te vas como el personaje principal, o bueno, uno de los personajes principales es Totoro, de ahí basamos todo lo demás. ¿De acuerdo? Remarcamos, por favor, casi va a ser directo, fíjate, este está súper fácil. Les digo, es un dibujo tradicional japonés en donde entre más simple, mejor por el tiempo de producción. Dibujamos el cintillo, el cintillo aquí del sombrero. ¿Cómo se llaman las partes del sombrero, muchachos? ¿Alguien sabe cómo se llaman las partes del sombrero? Esto de aquí, pues creo que la falda del sombrero, no recuerdo cómo se llama. Dibujamos ese otro ovalito. Y ese también lo delineamos fuerte. Y es lo principal, muchachos. Lo principal en el sombrero para poder dibujar todo lo demás. Aquí nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Muy bien. Elvis, cuando terminen el sombrerito, por favor. Y vámonos con la cara. Dice, no se ve la boca, ¿verdad? Pero la boca está con la trompilla hacia abajo. Por eso no se le ve. Es porque se ve, o sea, sí se ve la trompilla, pero está hacia abajo. Como que el labio de arriba lo tiene así como gritando, ¿no? Y hace el piquillo hacia afuera, hacia adelante, por eso no se define mucho la boca. Muy bien, ahora, justo en el ancho del circulito principal del sombrero, en la copa del sombrero, justo en ese ancho, hacemos por favor este pequeño ovalito ligeramente cuadradito, un trazo cuadrado con línea oscura. Casi lo podemos hacer directo. Esto de ahí. Y aprovechamos en este espacio y dibujamos parte. Bueno, primero limpiamos aquí el tronquito, por favor. Primero limpiamos el tronquito con nuestro borrador. Y dibujamos la trompilla, ¿no? Dibujamos la trompilla. Aquí está la trompilla hacia abajo. El labio superior está
así como estirado hacia el frente, y con el borrador, para que no se nos crucen las líneas, con el borrador podemos limpiar aquí esta partecita de la línea. ¿De acuerdo? Figuras simples. Antes de subir del lado izquierdo hacia el sombrero, aquí se alcanza a apreciar la oreja, la orejita. Está con los ojillos medio visquillos, ¿verdad? Dice Briana. Con los ojillos medio visquillos. Una vez que ya tenemos esta parte, dividimos por favor en 3 partes iguales, o bueno, en 3 partes. Lo primerito que hay que hacer nada más son 2 líneas. Con esto ya dividimos en 3 partes iguales. En lugar de hacer las 4 líneas, únicamente 2 marquitas para saber dónde está la separación de los ojos. Lo hago con rojo para que no te me pierdas en la explicación. Y justo debajo del sombrero colocamos el circulito de la pupila, déjale un poquito de brillo, y el arco de la pestaña, el arquito de la pestaña, circulito en la pupila con un brillito. Ay, perdón, ahí está. Y el arquito en la pestaña superior, una marquita súper leve. ¿De acuerdo? Y no tiene más, únicamente las chapitas. Estas chapitas súper claritas las podemos marcar, la chapita a la izquierda y a la derecha, súper clarita. Se ve una manchita en la nariz, pero pequeñísima aquí, una manchita bien pequeñita en la nariz. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. ¿Se entiende, muchachos? Vean el tamañito de Mei con relación a Totoro. ¿Se entiende? Perfecto. Parte de la cabeza, porque aún no terminamos. Parte de la cabeza es las coletitas. Se alcanzan a ver. Esto lo podemos dibujar directo sin problema. El cabellito en las colitas del chonguito hacia la izquierda y la coletita hacia la derecha. Con líneas picuditas triangulares. ¿De acuerdo? Voy a limpiar esta línea que me va a estorbar. Esto ya no me va a servir, ya marqué mi mitad. Ahora, ¿qué dibujamos primero, muchachos? ¿Las piernas o las manos? ¿Las piernas o los brazos? ¿Qué va primero? Las piernas, muy bien. Primero las piernas porque van delante. Y de hecho están un poquito por delante del sombrerillo. Primero vamos a dibujar la piernita que está a la izquierda. Con el borrador podemos limpiar tantito en esta partecita para que quepa aquí la piernita, la rodilla, solamente este cachito pegadito a la oreja. Y aquí no hay tanta anatomía, son más figuritas simples y geométricas. Es como una especie de óvalo o gota larguita y que termina casi en una línea plana a la altura de el zapatito. Aquí hay 2 espacios. Uno es la lengüeta del zapato y el otro ya es el ovalito por debajo para generar el zapatito. Súper sencillo, muchachos. No hay tanta complicación más que figuras geométricas. Les digo que es un estilo tradicional japonés. Una para la producción rápida y otro para simplemente necesitas un dibujo simple y emocional para poder comunicar tu historia. No necesitas demasiados adornos. Es lo bonito de este tipo de personajes. ¿Se acuerdan de Dragon Ball Z, muchachos? Los primeritos capítulos de Dragon Ball Z tenían ese mismo estilo. Ese mismo estilo tenían. Los de Pokémon, los primeritos de Pokémon también tenían ese estilo.
Arale, por ejemplo, Ranma y medio, Heidi, sí, algunos que se acuerdan de Heidi. Un estilo bastante simple, sin muchos adornos. Aquí tratamos de completar, por favor, un poquitito se alcanza a ver, no sé si lo logran ver aquí el triangulito que está detrás de la piernita, para la faldita de Mei, este pequeño triangulito, que de hecho lo voy a sombrear para que se diferencie un poquito de la pierna, este de aquí. Mazinger Z, los supercampeones, exactamente. Uy, qué buenos ejemplos, Natalie y Oscar. Qué buenos ejemplos. Los supercampeones, muchachos. Los caballeros del zodiaco, pero los primeritos, ¿no? Los primeritos. My Hero Academy también. Siempre y cuando los tradicionales, ¿no? Los tradicionales. Ahora, antes de hacer la otra pierna, tenemos que dibujar el brazo. Primero el bracito que está aquí. ¿Por qué? Porque está detrás de la pierna, ligeramente delante de la carita. Colocamos, por favor, por partes y casi directo, muchachos. Primero la manguita. Primero la manga, casi directo. Parte del boceto son figuras geométricas y el delineado también no tiene tanta variación. El bracito nada más le damos un poquito de volumen aquí en el antebrazo. Bajamos hacia la muñeca y observa los deditos. No creo que no lo podamos hacer directo. 5 deditos. No hay falanges, no hay nudillos, no, solamente como una estrellita de mar. Como una estrellita de mar. Y de hecho así la mano toda gordilla, ¿no? Está la mano así gordilla. Dibujamos la manita. Ahí mismo, si lo quieres corregir ahí mismo, puedes corregir. La princesa Cayuga, muy bien. Ah, del estilo simple de acuarela, es correcto. Denis. Dibujamos la manita, por favor. Y después viene la otra piernita. Beyblade también. Dibujamos la otra piernita antes de la manita. Ah, de hecho aquí se alcanza a ver un poquito la parte de la falda, mira. Aquí debajo de la carita. Entre el brazo y la cara. Colocamos un poquito de sombra. Y la otra piernita pegadita al rostro. Pegadita al rostro como un ovalito. Baja por debajo de la cara, la lengüeta en el zapatito y el ovalito general para el pie. Ahí está. Está fácil, ¿no? Lo más interesante es la expresión y el ambiente, muchachos, como les comentaba. Es un diseño clásico, sencillo y bastante comunicativo, digamos. Simple pero al punto, lo que debe ser. Dibujamos un poquito directo el otro bracito, por favor. Arribita del sombrero. Como una pequeña pera en esta parte de la anchura del sombrero. Y colocamos el bracito o la manita agarrando la caña de pescar. Y muy similar a los bigotes de Totoro. Muy similar al bigote de Totoro, colocamos la varita de la caña de pescar. Nuevamente, Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el manga y el anime? El anime es lo que son dibujos en movimiento, animación.
los personajes de animación, de series, de películas, de caricaturas. Y el manga es un cómic, es un librito donde vienen los dibujitos. ¿Sí? El manga es el cómic, el librito, la historieta física, impresa. Y el anime es el derivado de personajes animados. ¿De acuerdo? Ahora, ya que tenemos esto, vamos a dibujar. Antes de dibujar a Satsuki, por favor, vamos a colocar el hilo. Eso sí es parte de, porque si no va a parecer que tiene una varita mágica en lugar de una caña de pescar. Colocamos el hilito hacia abajo. Y debajo del tronquito, ese sí lo dibujamos directo, muchachos. Directo. Aquí está la ramita que sirve de anzuelo. Y el cangrejito. Este lo dibujamos directo. Directo. No hay mucha complicación aquí. Solamente son 3 partes principales. Bueno, 4 partes principales. Las 2 tenacitas. El cuerpo. Una langosta, es correcto. Es una langosta, gracias. Y la colita. Sencillito, mucho sencillito. Las patitas. 3 a la izquierda, 3 a la derecha, que muy apenas alcanzan a ver por la posición. Este lo podemos diferenciar con un poquito de sombra. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Y vamos a continuar después con Satsuki, por favor. Gracias, Dafne. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Vamos bien. Se entiende. Lo estamos haciendo en toda la hoja, ¿verdad? Muchos saludos, muchachos, y muchas gracias para todos los que están tomando su primera clase de prueba. Espero que les guste la clase y que se unan, ¿no?, al equipo. ¿Solo será ese dibujo? No, vamos a hacer varios. Principalmente son varios personajes. No recuerdo cuántos son, pero lo que nos alcanza el tiempo hasta las 7, de varios personajes y poses principalmente. Hay muchos personajes que se parecen en estilo, pero me gusta más la parte de las poses, el ambiente y algunos personajes variados. ¿De acuerdo? Levanta la mano quien sí conoce lo que es el estudio Ghibli, porque me preguntan que si vamos a dibujar a Goku. Me preguntan que si vamos a dibujar a Goku. Los personajes del estudio Ghibli, muchachos, es una compañía, es un estudio, pues se encarga de la producción de películas, series, en el estilo japonés, son personajes de culto, son historias de culto. Sí, no son personajes tan populares como Goku, por ejemplo, principalmente. Sí, son historias más de culto, es en teoría el equivalente al cine de arte. No todos lo conocen, yo sé que no todos lo conocen, porque no es comercial, no es un producto comercial, es una historia, son historias selectas. Los personajes y los diseños tienen el estilo tradicional japonés, pero son diferentes a la mayoría de las películas tradicional popular. Así que por eso les recomiendo mucho, porque lejos de que digas, no, pues es una caricatura, no, las historias están padrísimas. Las historias están padrísimas. A diferencia de, no sé, alguna película de Pokémon, o alguna película de alguno que son puras batallas, ¿no? Y puras peleas. Aquí no, aquí tiene un poquito más de historia. El viaje de Chihiro, por ejemplo. Dice Emma Pequeña, el viaje de Chihiro es un poema animado, exactamente. Es un poema animado. Entonces es más película de culto. Por eso, para los que me están preguntando, vamos a dibujar a Goku, maestro. No, tranquilo, chavos, tranquilos. Yo sé que Goku está bien padre, pero no todo es Goku. Vamos a dibujar, por favor, parte de la cabecita de
Satsuki. En la línea del sombrero, en la línea del sombrero de Mei, colocamos por favor esta pequeña línea hacia la derecha y arriba. Hacia la derecha y arriba. Esta pequeña línea guía. La marco con rojo para que no se me pierdan. Y esa va a ser la guía para colocar la barbilla o la base de la cabeza de Satsuki. Ah, es cierto, las sombritas, perdón, las sombras se me pasaron. Gracias, Andy. Se me olvidaron las sombras. Vamos a colocar por favor las sombritas aquí en Mei. En el sombrero. Ay, perdón, con rojo no. Las sombritas se me estaban pasando. Sombrero. En la faldita del sombrero. No sé cómo se llaman. No recuerdo cómo se llaman las partes del sombrero. Las sombras. En la piernita. En la mollera, dice. Y en el bracito. En el piecito. Para que no se vean los dibujos tan simples o planos, colocamos algunas sombras sencillas. Dice, sí, Alex, se me olvidó decirles, hoy terminando la clase, muchachos, vamos a subir la foto de los personajes de ayer, los perritos y gatitos que hicimos ayer. Ya están terminados, pero me faltó tomarle foto para subirlos. En la página de Facebook de Estudios de Arte Frida, ahí hay un álbum donde dice taller online, las muestras de lo que hacemos en el taller, y van a ver las fotos de todas las clases, de alguna muestra de todas las clases, para que estén al pendiente de terminando la clase. Círculo principal de la cabecita, por favor. Cabe mencionar aquí, muchachos, por favor, cabe mencionar que el tamaño de la cabeza de Satsuki es exactamente del mismo tamaño que la cabeza de Mei. No lo hagan más grande por ser mayor, no. Es del mismo tamaño, mismo tamañito. Círculo principal. Barbilla. Aquí sí vamos a enfocarlo, por favor. Me voy a acercar un poquito más a este personaje para poder hacer la figura en la barbilla. Triangular. Que toque un poquito esta línea que colocamos de guía. Dibujamos parte de la barbilla, mitad del rostro, ligerito, por favor, ligerito. Y línea de los ojos horizontal, por favor. Muchos la van a ver así inclinada, no la vayan a hacer inclinada la línea. Si observan y ponen su mirada derechita en la imagen del lado derecho, la línea de los ojos es totalmente horizontal. ¿Ya la vieron? Totalmente horizontal. No porque esté inclinadita, le dibujen también inclinada. Es un error o un error muy común, que a veces dibujamos con la cabeza así chueca. Si miras con tu vista normalita, vas a ver la línea horizontal. Dividimos por favor en 3 partes. Dividimos en 3 partes, solamente marcamos estas 2 líneas. Apréndanse las partes en cómo se dibuja, porque van a poder hacer muchísimos personajes. Gracias, Michelle. Dicen, la parte circular se llama copa o corona y la parte plana se llama borde o ala. Muchas gracias, Michelle. Sí sabía lo de la copa es la parte superior y el borde o el ala es la parte planita de abajo del sombrero. Gracias, Michelle. Ojos ovaladitos, no tienen parte del brillo, aquí no tienen mucho brillito. Línea del párpado en la pestaña superior. Ojo a la derecha. Línea de la pestaña superior. Ceja automáticamente tiene la misma posición, ligeramente más pequeñita y un poquito más delgada. Un poquitito más delgada. La naricita es extremadamente delgadita. Originalmente, aunque aquí no se ve mucho detalle, solamente se dibuja un poquito la línea de la nariz y la fosa. Parte de las fosas. Ahí. Únicamente eso.
bastante simple. Y no exageran, si te fijas, no exageran con algunos que la nariz así en un triangulito, o a veces hasta que no le ponen nariz, nada más le dedican la sombra. Aquí sí se dibuja un poquito más natural, la pura lucecita y las fosas. Ahora, debajo de la naricita colocamos por favor la boca en una figura ligeramente triangular. Aquí voy a corregir un poquito la barbilla porque me alejé mucho de la boquita. Corrijo, esta parte la subo tantito. La subo un poquito y la pego aquí en la línea de la boca. Ahora, una vez que ya tenemos la barbilla, una vez que colocamos la barbilla aquí en el bordecito del círculo principal, dibujamos, como todo boceto femenino en los personajes del estilo japonés y en la mayoría de los personajes femeninos, la media luna hacia arriba y hacia atrás. Esta media luna es antes del cabello. Antes de dibujar cualquier estilo, forma y peinado, se dibuja el volumen del cabello hacia la parte de atrás como una luna, como una media luna hacia atrás. Y dibujamos las orejitas, primero la de la izquierda, y desde ahí partimos con el diseño del cabello en la frente. El diseño del cabello en la frente. Directo, muchachos, ya todos, levanta la mano quien ha hecho al menos un dibujito del estilo japonés de cualquier personaje que tenga el cabello de picos, el cabellito de picos. Ya casi no lo sabemos, ¿no? De que ves un estilo así de ese tipo y pues automáticamente, ¿no? El cabello lacio con triángulos, estilo Goku, estilo pues de hecho cualquier personaje. Hay muy poquitos que tienen el cabello ligeramente ondulado o chino. Es característico de los personajes de anime o de manga. Marcamos el volumen del cabellito por encima del círculo y agregamos esos piquitos. Aquí sí es bien importante, muchachos, rellenar un poquito más fuerte el sombrero, el cabello. Es importante rellenar un poquito. No se trata de rellenar así de que presionarle todo fuerte, porque no es el dibujo final, es el boceto, pero muy completo. Repito, si al final te gusta y lo quieres delinear con algún marcador, estilógrafo o lo que quieras, lo puedes hacer, pero para que se note bien el estilógrafo o el marcador de punto fino que traces por encima, esto no lo tienes que marcar demasiado, porque si no va a resbalarse cualquier trazo de tinta por encima. A mí me gustaría más que lo dejen así, sin nada de delineado, porque ya tenemos todo el trabajo principal. Hay unos que he visto, muchachos, y traten de no hacerlo. Hay unos que al final de la clase delinean todo, dejan que se seque el marcador o el estilógrafo y luego lo borran el boceto y queda solamente el puro delineado. No lo hagan, muchachos, porque echaron a perder toda la clase. Luego ya no se van a acordar cómo lo hicieron. Así que trata de no eliminar el boceto. Recuerda que es una clase, la explicación de cómo hacerlo. Las chapitas, gracias Aaron. Aquí las chapitas rojas coloraditas debajo de los ojos. No remarques tanto, por favor, así suavecito, porque luego van a aparecer moretones. Dibujamos parte del cuello. Casi lo vamos a hacer un tanto directo, las solapas del cuellito. Aquí el cuellito de la blusa, porque tienen una ligera forma directa triangular o rectangular. Entonces, tal cual como haríamos el boceto, lo vamos a hacer al momento de delinear. Entonces lo podemos delinear desde el inicio. Tiene un botoncito aquí en esta parte
Y ahora, fíjate muy bien, en la parte del cuerpo, muchachos, como los hombros van hacia adelante, como están los bracitos hacia adelante, los hombros son los que caen por encima del resto del cuerpo. Por lo tanto, solamente coloco un pequeño ovalito o círculo aquí debajo del cuellito para nada más posicionar parte del cuerpo y el pecho. Y comenzamos por el hombro derecho, que está por enfrente, desde un circulito aquí en el hombro. Y después completamos. ¿A qué se le parece esto de aquí, muchachos? Toda la manguita, ¿qué forma tiene? ¿A qué se le parece? Se parece a Heidi, dice Greta. Es correcto, se parece un montón a Heidi. ¿Se acuerdan de Heidi? Como una campanita, muy bien. Aquí la manguita. Como una campanita, como un vaso, un cilindro, pero con una base nada más. Y marcamos parte de los pliegues. Aquí hay un espacio en el tirantito naranja. Primero hacemos los dos hombros, por favor, las dos manguitas. Hombrito del lado izquierdo, como una campanita. Dibujamos los pliegues junto con los tirantitos naranjas, con dos líneas paralelas. El tirantito naranja vamos a sombrearlo un poquito para diferenciar de la tela en color amarillo. Diferenciamos estos tirantitos naranjas nada más. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Se fijan que parte de la anatomía no es dibujar todo, que músculos y la figura del cuerpo, no es nada más basarse en la ropa. Los personajes, precisamente al momento de dibujarlos, entre más holgada tengan la textura en la tela de la ropa, mucho más fácil va a ser al momento de dibujar en volumen, en producción, va a ser más rápido. ¿De acuerdo? Ahora, antes de dibujar los brazos, primero colocamos el boceto de esqueleto para posicionar líneas y puntitos. Estas líneas y puntitos, recuerden que es la posición para poder, para no fallar al momento de rellenar el diseño del brazo. Y aquí está bien padre porque nos ahorramos las manos. Les aseguro que quien lo dibujó, quien diseñó esta toma, se ahorró las manos y dijo, más fácil, me ahorro las manos y pongo la posición así. Dibujamos primero el bracito que vemos nosotros a la derecha. Un tanto directo, desde debajo de la manguita hasta el codo. Aquí hay una ligera marca en la cinturita del codo. Y solamente el lado izquierdo es el que se alcanza a delinear con el antebrazo y un poquito la manita. Un poquito el músculo del dedo pulgar. Este bordecito nada más. Dice Alberto, es Heidi 10 años más, ¿no? 10 años más grande. Colocamos el bracito de la izquierda. Forramos el personaje, forramos el bracito del personaje. Y ahora, ¿cuál pierna dibujamos primero? ¿La que está hacia abajo o la que está hacia arriba? Dice Andy Jimena, ¿la que está hacia arriba? No, la que está hacia abajo. ¿Por qué la que está hacia abajo? Porque está enfrente. Está enfrente de la que va aquí arribita. Así que primero colocamos el inicio de la piernita hasta la rodilla primero y posicionamos. Baja por el tronquito hasta el tobillo y colocamos la figura principal, que es un ligero recuadro con esta punta, bueno, un recuadro con este lado redondeado, y del otro lado sí es más un recuadrito. Este recuadrito podemos hacer el recuadro, incluso diseñar directamente el zapato si ya nos gustó el tamaño, la lengüeta, el zapatito.
delinear la suela después del recuadrito. Aquí la línea doble de la suela. ¿Sí? La posición del pie podemos hacer desde el zapato hasta el resto del cuerpo, siempre y cuando la posición del pie ya nos guste desde el boceto de esqueleto. Si el boceto de esqueleto lo posicionamos y se ve muy bien, nos ahorramos mucho trabajo. Y podemos empezar por cualquier parte. Muy bien, ahora antes de la piernita, por favor, colocamos parte de la falda, saliendo aproximadamente del codito aquí a la izquierda. Y hacemos el diseñito de la falda hasta la manita. Esta partecita de la falda con un poco de pliegue en el borde. Las sombras todavía no, al final dibujamos parte de las sombritas aquí en todo el cuerpo. Y entonces colocamos desde la rodilla. Aquí podemos colocar la rodilla en un circulito, así en un boceto circular, para darle volumen. Planito hacia el frente de la pierna, en el huesito de la tibia y el peroné, la parte del frente de la pierna. Y el chamorrito, observa que hay una pequeña curva hacia atrás. Una pequeña curva. ¿De acuerdo? Primero hay que dibujar lo que está adelante. Primero dibujamos lo que está adelante. Después dibujamos lo que está atrás y únicamente lo que se ve. Es una regla principal. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? ¿Vamos bien? Solamente vamos a dibujar esos tres personajes. Terminamos a Satsuki, colocamos un poquito de fondo y nos vamos con el siguiente. Piernita del lado derecho, por favor. Todo lo están haciendo en una hoja completa, ¿verdad? Todo lo estamos haciendo en una hoja completa. Muy bien. Piernita del otro lado. Colocamos sencillamente una pequeña línea guía, como en la anterior. Una pequeña línea guía que cruza desde la rodilla, que aquí puedo dibujar directo la rodilla, hasta el piecito que pasa por debajo del anterior. Incluso aquí el piecito, el zapato lo dibujamos un tanto directo, tiene la punta ovalada. Y dibujamos directo. Ya tenemos la formita principal del óvalo en la punta del zapato y delineamos. Fíjate que no tiene tantos adornos, tanta construcción. Es parte de lo sencillo. Fíjense, siempre les cuento que una vez que conocí a los personajes, o bueno, viendo las películas del estudio Ghibli, me gustó mucho y ya soy otaku otra vez. Antes no era otaku, ahorita ya soy otra vez otaku. Uno por el estudio, los personajes del estudio Ghibli. Otro por Goku, desde hace muchísimos años. Yo crecí con Goku. Y otro por Batman Ninja. ¿Se acuerdan de Batman Ninja? Está padrísimo ese personaje. Fíjate que ya estaba abandonando ser otaku. Ya. Dije, no, ya no me gustan los personajes actuales. Ya no. Y luego llega Batman Ninja. Y no. ¿Se han visto el diseño del personaje de Batman Ninja? Está padrísimo ese personaje. Levanta la mano los que ya vieron la película de Batman Ninja. Excelente. Tampoco no, Ian. Está padrísimo el diseño del personaje. Está padrísimo. Es como un samurái. Colocamos, por favor, el delineado en la pierna. Aquí el grosor en el chamorrito. Fíjense, no por nada están haciendo muchos remakes de animes clásicos. Es que los clásicos estaban bien padres.
No sé si, a ver, ilústrenme, recuérdenme, ¿va a salir uno nuevo de Mazinger Z o no? Ya salió. Una versión nueva de Mazinger Z. Sí, no. Creo que estaba. Ya salió, dice Jimena. Fíjate, no lo he visto, pero sí, muchachos. Siempre va a estar de moda lo retro. Siempre. Dibujamos la faldita del lado derecho, por favor. Y vámonos con las sombras desde la carita. Desde la carita, aquí del lado izquierdo. Bien ligerito. Bien ligerito. Hombro izquierdo. Sí, a veces no me gustan tanto los personajes. No todos, ¿verdad? No todos los personajes. Pero hay unos que están demasiado exagerados y dicen, eso ya es abuso de poder cuando ya le empiezan a meter demasiados adornos. Esto les digo, como respetan mucho el estilo clásico de los personajes, era un diseño único en su época, un diseño único. Y más si sabes de dónde viene. Si saben de dónde viene el estilo tradicional japonés, ¿no? O no me digan que no saben de dónde viene. Son muy otakus y no saben de dónde viene el estilo tradicional japonés. Es el mejor reto, ¿eh? Es el mejor reto. Levanta las manos que dicen que son otakus o que les gusta mucho el anime. Para decir que te gusta el anime, tienes que saber de dónde viene. Díganme de dónde viene. Les apuesto a que no saben. Les apuesto. Les apuesto a que no saben. A ver, aquí. ¿De qué estilo? ¿De qué corriente artística? Dice pues de Japón, ¿no? Ya sé que viene de Japón, pero a ver, ¿de dónde viene? Miren, voy a ponerlo chat para que vean que nadie sabe. Quemándolos a todos, ¿verdad? Miren, ahí me ponen de Xochimilco, de Tokio. Dice inspiración en los ojos. No. De Tokio no saben, ya ven. Y les gusta mucho el anime. Perfecto, ahí está. Bueno, para que se ilustren, muchachos. El estilo del tradicional japonés viene de una corriente artística y se las encargo para que la investiguen. Se llama ukiyo-e. Así. Anótalo e investigalo. Anótalo e investigalo para ahora sí que digas si te pregunten, no, a mí me gusta mucho el anime o el manga, no, yo dibujo puro dibujo japonés. Bueno, pues hay que saber de dónde viene el ukiyo-e. Lo investigan y ya se los encargo de tarea. Y una vez que ya conozcan, van a decir, ok, ya sé por qué, ya sé de dónde, ya sé cómo inició. ¿Sí? Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Luego hacemos una clase de ukiyo-e. En resumen, el grabado tradicional japonés. Es un grabado tradicional japonés. Y de ahí vienen los diseños originales del estilo tradicional japonés, de donde se deriva todo lo que conocemos como hoy en día de la mayoría de los personajes. Tienen un estilo. Nace de una corriente artística. ¿Conocen el puntillismo? Levanten las manos que conocen el puntillismo. Dibujo con puntitos. ¿Saben de dónde viene el puntillismo? Es una corriente artística que se le llama el post-impresionismo. Lo anotan, lo buscan y ya van a decir, ok, ya sé de dónde viene. ¿De acuerdo? Elvis, cuando terminen hasta aquí, muchachos. Dice Romina, oh. Sí, muchachos. La Gran Ola. Gracias, Aura. ¿Conocen la pintura de la Gran Ola? La Gran Ola de la pintura japonesa. La Gran Ola. Es un grabado tradicional japonés. Eso es parte de la corriente artística del ukiyo-e. ¿De acuerdo? Vamos a dibujar parte del ambiente, muchachos, por favor. En este ya va a haber muy poquito detalle. Solamente quiero que enfoquen un poco el ambiente para que el personaje ya tenga un contexto más elaborado, mucho más explicado visualmente.
Por favor, esto va a ser únicamente en el boceto así muy simple. Terminamos por favor la línea del tronquito. La línea del tronquito la terminamos. Si quieren dibujar a los demás personajes que están ahí, busquen la imagen en internet, no van a batallar en buscarla, nada más le ponen ahí Totoro. Y esta es una imagen muy vista en internet. Colocamos por favor parte de las ramitas de manera muy sencilla, muchachos, solamente es para ambientar un poco, cuando lo más importante es el personaje. El ambiente refuerza o hace que el peso del personaje sepa de dónde viene, cómo es, cómo se cuenta la historia. Una vez que colocamos estos arbolitos, ¿de dónde o dónde se desarrolla la historia de Totoro? A ver, díganme por favor, en qué lugar se desarrolla la historia de Totoro? ¿Cuál es el ambiente de la historia? ¿Cuál es el ambiente de la película? No hay necesidad de hacer María Luisa en el dibujo. En un bosque, muy bien, en un campo, en un bosque. Por lo tanto, si no colocamos el ambiente, no podemos visualizar un poquito el concepto completo de dónde, caray, qué es o cómo se desarrolla, porque muchos no conocían el estudio Ghibli, solamente saben que existe el dibujo japonés, pero hay muchas variantes. Colocamos parte del laguito debajo a la altura de la langostita, solamente en el espacio que te quede, de el fondo, pero necesitamos ambientar un poco, aunque sea de manera muy sencilla. Y las espiguitas, por favor, del lado izquierdo. Aquí primero colocamos el diseño de las espiguitas, muy sencillito, en el espacio que te quede de la hoja. En el espacio que te quede de la hoja. Levanta la mano quien ya investigó sobre el ukiyo-e. Ya lo pusieron en internet. Muy bien. A todos los que ya inmediatamente pusieron ahí en internet por curiosidad, son los que más rápido van a saber de dónde viene todo. No es un estilo nuevo, es un estilo tradicional japonés, como les mencionaba. Dibujamos las espiguitas, parte de los arbustitos que están acá por detrás. Y fíjate muy bien, esa textura de los arbolitos la podemos sombrear un poquito, solamente en algunos cachitos, solamente en algunos espacios. Ahora fíjate muy bien y pon atención en lo siguiente. Vamos a dibujar las nubes, solamente un par de nubecitas, pero ¿cómo diferenciar que unos se tratan de nubes y otros se tratan de arbolito? Esto de aquí, fíjate, esta nubecita está pegadita aquí al arbolito. Lo que hacemos para diferenciar básicamente es, como la nube es blanca y el cielo ya tiene un color, colocamos un poco la sombra en el cielo y rodeamos la nube para que la nube se mantenga blanca y se pueda apreciar como una nube. A diferencia del arbustito o del árbol, el árbol sí se puede sombrear. Si no sombreamos el árbol, se va a poder ver como una nube y se va a confundir al momento de visualizar. Por lo tanto, aquí marcamos las hojitas y sombreamos un poquito parte de las hojitas. Mi vecino Totoro se llama la película. Mi vecino Totoro. Les recomiendo que la vean, muchachos, está muy padre. ¿De acuerdo? Ahí está. Los arbustitos acá atrás, en el tronquito le pueden poner un poquito. Creo que en Netflix sí están algunas, fíjense. No estoy seguro, pero creo que sí están algunas en Netflix.
Dice Jimena que sí. ¿Cuál está, Jimena? ¿Me puedes decir? ¿Cuáles están en Netflix del estudio Ghibli? Creo que la de Mi vecino Totoro, gracias Jimena. Sí, la mayoría, dice Emma Pequeña también. Sí, la mayoría están en Netflix. Les recomiendo que la ven, les digo, para que se conozcan de dónde viene y les va a gustar el personaje. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Lo que desarrollamos es básicamente, repito, como le mencionaba al inicio, lo que hacen los artistas antes de planear, o ya cuando está el diseño listo, hacer las escenas, pero con un boceto muy completo. Esto que acabamos de hacer es el alma de los proyectos cuando se trata de alguna producción de películas, cortome- cortometrajes, series animadas, etcétera. Es el alma de todo el dibujo, de todo el proyecto, perdón. Los bocetos. Ya al momento de que ves las películas, pues se ve padre, ¿no? Pero al menos a mí, no sé a cuántos más de ustedes les guste ver mucho los bocetos de las películas, de todas las películas. El detrás de cámaras, ¿no? El cómo lo realizan. Ahí a Fer, por ejemplo, a quien más le gusta ver cómo se realizan el detrás de cámaras. Está impresionante. Y es para mí lo más bonito. Podrás ver una película y te podrá gustar mucho, pero si conoces el detrás de o el proceso que se usó, es esto, es esto. Vámonos con el siguiente, muchachos, por favor. En el siguiente vamos a hacer un cuerpecito completo con un poquito de definición y de otra de las películas más, también más conocidas. La conocen. En este vamos a hacer un cuerpecito más natural, completito. Traten de hacerlo completo en toda la hoja, por favor, vertical. El viaje de Chihiro, exactamente. Cuerpo completito. Aquí se van a dar cuenta mucho de lo tradicional que menciono. Por ejemplo, la primera diferencia que van a ver a comparación de otros personajes, en primer lugar es el tamaño natural de los ojos. Si observan, se aprecia como un dibujo tradicional japonés, pero no es exagerado como los ojos tradicionales o los más actuales, de los más actuales, de que todos piensan que es así, ojos súper gigantes con 1 millón de brillos en el iris y en la pupila. Ah, qué padre, Jorge. Qué padrísimo. ¿Este es un póster o qué es? Sí, está padrísimo. Bien. Círculo principal, toda la hoja, por favor. Toda la hoja, así es. Hoja vertical, hoja parada. Círculo principal. Círculo principal de la cabeza. Háganlo en toda la hoja, por favor. Toda la hoja, porque recuerden que lo vamos a hacer completito con luces, sombras y el detalle más completo en todo el boceto. Mitad del rostro ligeramente hacia la derecha, mitad del rostro y la barbilla pegadito al círculo. Le vamos dando un poco de forma tanto en el cachetillo. ¿Cuántos años tiene Shihiro? Para los que vieron la película y conocen la historia. 10 años, 11 años, dice Valentín. Pegadito. Es una jovencita de 11, de entre 10, ya me mandaron muchas edades, de entre 10, 11 y 12 años, por ahí. Bueno, están del mismo tamaño. Vertical, por favor, Fer. Paradita la hoja. Hoja vertical. Y arribita dibujamos la cabeza, por favor, para dejarle espacio en el cuerpo. Dice ahora 12 años, más o menos, ¿no? 12 años, por ahí. Entre 10 y 12 años. Le voy más, creo que tiene 12 años. Colocamos la línea de los ojos horizontal, por favor, a la mitad del círculo. Horizontal a la mitad del círculo. Con una pequeñísima curva hacia arriba. Pequeñísima curva hacia arriba. Y dividimos, por favor, primero marcamos una división entre el cabello y la cara. O definimos la línea del cabellito aquí del lado izquierdo. ¿Para qué?
Con esto podemos tener el espacio de la carita para poder hacer la división de 3 partes en los ojos. ¿Vieron la película de Ya no estoy aquí? Levanta la mano quien ya vio la película de los más grandes. La película de Ya no estoy aquí, de Monterrey. De unos colombianillos, ¿no? Unos cholillos. ¿Quién sí la vio? Levanta la mano. Ahí, se parece, ¿verdad? Así se peinan. Colocamos la división y marcamos, por favor, en 3 partes iguales, en 3 partecitas iguales, la línea de los ojos. 3 partecitas, solamente marcamos yo lo voy a marcar con rojo para que no se me pierdan, pero se divide en 3 espacios. 3 espacios. Comenzamos por esta parte, por favor. Perdón, el volumen del cabello antes, el volumen del cabello hacia arriba y hacia atrás. Personajes femeninos, la mayoría de los personajes en el estilo japonés, anime, manga, tienen una base o una estructura femenina, sean hombres o mujeres. Goku también tiene el volumen del cabello. Krillin, aunque está pelón, también tiene el volumen hacia la media luna, hacia arriba y hacia atrás. Naruto también hacia arriba y hacia atrás el volumen del cabello. A diferencia del cómic americano, que el cómic americano no tiene este volumen en el cabello en los personajes masculinos, en los femeninos sí. Dibujamos los ojitos. Si observamos, no es un estilo exagerado. ¿Qué formita tienen los ojos, muchachos? ¿Qué formita tienen los ojos? ¿A qué se le parece? Aquí por encimita de la línea, perdón, se me olvidó mencionarles. Aquí por encimita de la línea. Como una semillita. Como un limoncito, muy bien. Colocamos las esquinitas en lagrimal y el rabillo del ojo. Primero dibujamos los ojitos y después dibujamos la pupila. Primero el arco de los ojos. Como un rombo, muy bien. Como un rombo, una semilla, un limoncito. Primero los ojos. Es lo que les comento que me gusta mucho del estilo de estos personajes, porque no exageran, no enaltecen o exageran el estilo, no lo terminan arruinando, vaya. Es un estilo tradicional que se mantiene al margen del deber ser, lo que tiene que ser un personaje sencillo, y visualmente atractivo, pero no pierde el estilo japonés. Colocamos el circulito en la pupila, cargadito hacia la izquierda porque está viendo hacia la izquierda. Marcamos el brillo, lo dejamos vacío y rellenamos el espacio de la pupila. Igualito del otro lado. ¿Quién sí anotó lo de lo que comentamos o lo que platicamos de lo de la división de 3 partes, la mitad del rostro, altura de los ojos? ¿Quién sí lo anota? Los que son muy ordenadillos así terminan anotando todo. Muy bien, Aura. ¿Quién más? Por ahí, Jorge Can. Muy bien, aquí quién más me levantó la mano. Ahí se me fue. Ahí, Amina. También, muy bien, muchachos. Hay muchos que, dice Kenneth, yo anoto después de la clase. Traten de hacer anotaciones, muchachos. Recuerden que es una clase y todo lo que platicamos, toda la información que se trata de dar, anótala para que no se te olvide. Si en algún momento se te olvida, puedes consultarla. Aunque hay muchos que tienen muy buena memoria. Dice Michelle, yo me acuerdo mucho de lo que dice. Hay muchos que tienen muy buena memoria. Yo honestamente tengo que anotar mucho.
porque se me olvida de volada, se me olvida bien rápido. Tengo memoria de piojo, me dice mi mamá. Anotemos todo. La nariz, por favor, a un ojito de distancia hacia abajo. A un ojito de distancia hacia abajo colocamos parte de la punta de la nariz y las dos fosas. Las dos fosas. Muy sencillito. Y la boca, vamos a definir el tamaño, la distancia más bien que hay con ojos de distancia hacia la boca. ¿Cuántos ojitos de distancia hay? Aquí voy a tomar el alto. Marco hacia abajo. Un ojo. Dos. Y antes de 3 ojitos, mira. Antes de 3 ojitos, casi un poquito más de 2,5, dice Aaron. Un poquito más de 2,5. Marcamos el alto del ojo. Y aquí es un ojito, 2 ojitos, 3 ojitos. Y más o menos como por aquí, despuesito de 2,5. Aquí. Marcamos la boquita. Está así con la expresión medio tristecilla, ¿no? Seriecilla. Si subimos la boca o bajamos demasiado, ya cambia la expresión. Así que muchísimo cuidado con eso también. Colocamos los ovalitos de las chapitas rojas. No le marquen mucho. No lo marquen mucho porque va a parecer moretón. Y diseñamos la parte de la orillita del rostro, la carita, desde la mejilla del lado derecho, el cachetito. Ajustamos con la barbilla aquí, si nos quedó un poquito abajo, pues ajustamos. Todo lo que puedan y necesiten corregir se hace en este momento. Si te quedó mal, corrige. Si observas que quedó ligeramente más abajo, más arriba, corrige. Aquí es donde se corrige. No lo dejes así. Hay muchos que se dan cuenta y les da un poquito de flojera o pereza hacerlo, de que no, es que no, ¿para qué lo corrijo? Pues corrígelo, pues si no, ¿cómo vas a aprender? Y muchos me dicen, maestro, me salió bien abajo. Pues si ya te diste cuenta, corrige. ¿De acuerdo? Dibujamos todo el cabellito. Dibujamos todo el cabellito desde el lateral izquierdo. Y toda la frente. Me faltan las cejas, perdón. Las cejas y los párpados. Aquí la línea doble en el párpado superior de la ceja. Perdón, de la pestaña, arribita de la pestaña y la ceja, aquí planita también. Por aquí anda Emma Pequeña. Emma Pequeña, andas por aquí. Sí, viniste a la clase, ¿verdad? Creo que sí, por ahí comentaste. Ahí está. Se parece a ti, Emma. Chihiro. Se parece a una alumna. A Emma Pequeña. Se parece un montón. Colocamos todo el cabellito. ¿Cómo se llama tu hermanito, Emma? A que disfrazan cada rato Noel. Fíjate, Noel se pudiera disfrazar del Sin Cara, el que está acá atrás, y tú de Chihiro. Es una muy buena idea para un disfraz. Cada rato lo disfrazan. Colocamos todo el cabellito aquí en la frente. Levanta la mano quien ya vio al menos una película, ya sea El viaje de Chihiro o el de Mi vecino Totoro. Muy bien. A los demás les recomiendo que lo vean. Ya ven que siempre les recomiendo una película. Bueno, pues también están padrísimas. Nunca les recomiendo cosas raras y feas. Primero lo veo y ya, bueno, esto ya hace muchísimo que lo vi. A ratito, si tengo tiempo, voy a poner la del viaje de Chihiro.
Muchas gracias, Camila. Camila Michelle. Colocamos, por favor, todo el borde. Antes dibujamos la orejita, por favor. Primero dibujamos la orejita aquí del lado izquierdo. Detrás del cabellito, de la patillita. Y después el volumen del cabello lo trazamos con línea peludita. Más o menos, bueno, nada más tiene aquí de hecho. Como Totoro, aquí nada más aquí a la izquierda tiene un poquito del piquito del cabellito. Y hacia arriba está totalmente liso. Y hacia la derecha, aquí hay otro piquito nada más. Bajamos nuevamente con la línea de la patillita del lado derecho. Con los piquitos tradicionales. Ay, fíjate que eso no lo he visto. ¿Cómo te llamas? K. Me dice K, pero no lo he visto. Bien, y ahora el chonguito, la colita en el cabello. Coloquemos, por favor. Ah, me falta, perdón, esto de aquí. Faltó aquí un parcito de cabellitos en esta parte. Y aquí arribita de la oreja. Y listo, ahora sí. Antes de hacer las sombras, primero colocamos el cabellito del chonguito hacia atrás. Pero primero, por favor, hagamos primero un volumen en el chonguito. Este igualito para darle volumen. Y después ya lanzamos y tiramos todas las líneas. Todas las líneas en el piquito. Aquí sí, muchachos, en cada piquito del cabello trata de hacerlo directo, no hagas la línea peluda. Miren, hay muchos que hacen eso todavía. Nada más en Totoro estaba permitido hacer esto. Esto no lo hagas. En este no. En este trata de hacerlo en una sola línea. Una sola línea. Una sola línea. Una sola línea. Una sola línea me refiero a que inicia desde arriba hasta abajo. No va zigzagueando. Puedes hacer varias líneas encima, pero con un solo trazo, de arriba hacia abajo. Si repintas o de líneas doble o triple, que sean el mismo tamaño. ¿De acuerdo? Colocamos todo el cabellito. Y ahora sí, antes de pasar al cuerpo, vamos a darle los acabados en la cabeza. Con todas las sombritas. Muy oscuro en esta parte de la sombra. Muy oscuro. Puedes presionar un poquitito más. Déjame nada más terminar la cabecita y aquí nos esperamos un momentito para que todo nos alcance. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda que tengan hasta este punto? También vamos a hacer el cuerpo, así es, Enrique. También vamos a hacer el cuerpo. Lo estamos haciendo en toda la hoja. Así es, Gaby. Al final lo pueden delinear con el estilógrafo. Lo pueden pintar o hacer otro dibujo en otra hoja para que dejen su boceto. Aquí en la carita también hay un poquito de sombra en la derecha. ¿De acuerdo? Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Para el cuerpo está súper fácil, muchachos. Súper fácil para el cuerpo. Mientras los demás van terminando, por favor. Ay, es cierto, abajo de la boca. Abajo de la boca nos falta esta linecita. Es una línea cortitita que define el grosor del labio. Debajo de la boca. Debajo de la boquita es esta linecita. La hice muy chiquita, más gruesecita para que se vea el labio más anchito. Ahí está.
Perfecto. Ahora, Elvis, cuando terminen hasta aquí, por favor, ya la mayoría terminó, ¿verdad? Vamos con el cuerpo y te aseguro que va a estar rapidísimo. Lo más difícil nada más es el bracito. Es lo más complicado porque todo lo demás son figuras súper sencillas. Primero, vamos a tomar la medida de la cabeza para poder saber qué tan grande o qué tan alto está el cuerpecillo. Observa, tomo la medida de la cabeza y duplico hacia abajo cabezas de distancia, una cabeza de distancia y llega exactamente a la manga, mira, exactamente a la manga. Triplico otra cabecita y hasta donde llega la imagen casi. Entonces, marcamos 2 cabecitas de distancia hacia abajo. Con tu lápiz, con tu regla, con tu dedo, con tu mano, como gustes. Tomamos la medida de la cabeza, el alto de la cabeza, y lo hacemos 2 veces hacia abajo. Una cabecita, 2 cabecitas. Si no ocupieron las 2 cabecitas, no importa hasta donde llegue. Hasta donde llegue. ¿De acuerdo? Ahora vamos a intentar hacer el cuerpecito súper sencillo, muchachos. Vámonos con puras figuras geométricas. Puras figuras geométricas. Empezamos. Cuello, 2 líneas paralelas. El cuellito de la blusa, de la casaca, es un trapecio, un recuadro, un recuadrito. Aquí. En la parte del hombro, porque está enfrente del pecho, comenzamos con el circulito del hombro y terminamos con un recuadro hacia la línea de la primera cabeza de distancia, hasta aquí. Este recuadrito nada más. Vamos a completar todo el bracito primero. Debajo de la manga está el codo, que representamos con un ovalito para el grosor del brazo, y lo mandamos con 2 líneas casi paralelas hacia la muñeca. Y digo casi paralelas porque aquí hay una anchura en el antebrazo. Muñeca la representamos con un ovalito también o un circulito, y se pierde la manita aquí. Ahí se pierde la manita. Y es lo más difícil. ¿De acuerdo? ¿Qué figura tiene el pecho por encima del cintillo, por encima del cinturón? ¿Qué figura tiene? Debajo del codo hay un pequeñito trapecio, un polígono, vaya, dándole esta formita. Y la casaca hacia la mano tiene un trapecio o un recuadro aquí al frente y otro recuadrito o polígono hacia atrás, y el resto de la pierna. Y listo, muchachos, ya lo demás lo podemos hacer totalmente directo. ¿Dudas hasta aquí? Es mi base, ya lo demás lo podemos hacer directo. ¿Por dónde empezamos a delinear? Igualmente por el brazo. Correcto. Lo hacemos en acción turbo, ¿no? Va. Una cancioncilla, muchachos. Vamos a poner... Ah, mira, esa está padre. A lo mejor una de Eminem para que se lo hagan más rapidillo. A ver, acá, esta vez. Hay una muy padre. Ay, ¿dónde estaba? Bueno, ni modo. Esta mera. Lo que dure la canción, muchachos, vamos a delinear. 5 minutos, no me está está bien larga la canción. Empezamos. En 3, 2, 1. Desde arriba. Desde el cuellito. Todo es delineado. Delineado.
¿Quién va junto conmigo, muchachos? Excelente. Está tranquilo, no, no está tan rápido. Listo, muchachos. ¿Terminamos? Levanta la mano quien terminó también junto conmigo. Excelente. Te fijaste que ya en este son puros trazos de pliegues, ya nada más el boceto, la figura principal en el boceto, es una base de muchas figuras simétricas bastante simple. Eso es lo bonito del dibujo tradicional japonés. De acuerdo al tamaño del personaje, los pliegues pueden ser más grandes, más pequeños, pero son muy simples. Ya al momento de forrar, ya solamente va siguiendo. Claro, tenemos que tener un poquito de práctica también al momento de saber cómo van los pliegues o cómo se realizan la parte de las líneas en la sombra, pero basta primero con observar y después de la base ya puedes ir delineando, dibujando directo. Colocamos nada más, si tienen oportunidad, tómenle foto de pantalla. Aquí les pongo las dos imágenes para que le tome foto de pantalla, y si lo quieren terminar en su casa ya de fuera de la clase, lo pueden hacer sin problema y ya van a poder entender parte del proceso con luces, sombras, detalles, y agréguenle todo lo que quieran. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado, muchachos.